A lo largo de la historia y dependiendo de qué lado lo veas, muchos hechos negativos se le pueden acreditar al Imperio Británico, pero algo que jamás se les negará fue su perseverancia, valentía y coraje en los momentos más difíciles, y el más oscuro en su historia fue cuando Alemania intentó tomar la isla por la fuerza en 1940. Si no conoces bien el contexto de esta historia, te invito a que veas el video donde hablamos detalladamente de la batalla por Gran Bretaña. Pero para los que ya conocen la historia o ya vieron este video, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los británicos se hubiesen rendido en la Segunda Guerra Mundial? Esta historia alternativa comienza con un hecho diferente que marcaría la diferencia, valga la redundancia, en su totalidad de las decisiones de enfrentarse a Hitler en territorio inglés: la muerte del primer ministro británico Neville Chamberlain. Neville Chamberlain fue elegido primer ministro británico en 1937 para un periodo de 5 años, pero este no sería finalizado ya que en mayo de 1940 decide renunciar al cargo debido a que estaba sufriendo de cáncer colorectal y en noviembre de ese mismo año falleció. En su lugar se puso a Winston Churchill, el total opuesto en cuanto a las decisiones de guerra se refería a su predecesor. Chamberlain no era muy fanático de la idea de enfrentarse a los alemanes en combate. En repetidas ocasiones, este viajó a Berlín y firmó tratados de paz con Hitler, pero estos no fueron respetados en ningún momento. A pesar de que fue bajo su mandato que las fuerzas expedicionarias británicas desembarcaron en Francia para tratar de frenar a los alemanes, y fue él quien le declaró la guerra a dicho país, al ver lo mal que este ejército estaba respondiendo a la avanzada nacionalsocialista y que en cuestión de días la gran mayoría de Francia ahora estaba bajo control enemigo, es bastante probable que este señor hubiese hecho lo posible para mantenerse fuera de la guerra siempre y cuando el Imperio Británico no perdiera sus colonias ni comercio con el resto del mundo. Y si en esta realidad alterna a este señor no le da cáncer, pues 2 años más de su mandato estarían por venir. Luego de tomar toda Francia, el 19 de julio, Adolfo Hitler se dirige a su nación y al mundo entero en el Parlamento alemán ofreciéndole paz a los británicos, asegurándoles que su guerra no era contra ellos, sino para recuperar la gloria alemana perdida y arrebatada luego de la Primera Guerra Mundial y expandir sus fronteras al este del continente, no al oeste, y que si firmaban un acuerdo de no agresión, el Imperio Británico mantendría todos sus aliados comerciales y territorios que ya tenían, y esta oferta, que fue rotundamente rechazada por Churchill, sería aceptada por Chamberlain. El Reino Unido se mantendría fuera de la guerra. Hitler tendría su tan buscada paz en el frente del oeste, su siguiente objetivo, el vasto y extenso este de Europa. Solo los soviéticos eran rivales para los alemanes en dicha zona, pero a pesar de su inmenso ejército, no estaban preparados para los nazis. Sé que el ejército rojo fue el que al final marchó en Berlín y tomó casi todos los territorios que Hitler había juntado a Alemania, pero años antes los panzers alemanes estuvieron a unos pocos kilómetros de Moscú. Los soviéticos no estaban preparados para semejante conflicto. Y es que por más hombres que tengas, por más tanques, más aviones, más barcos, más todo, teniendo en cuenta la preparación, la estrategia, la experiencia y la velocidad con la que los alemanes atacaban, no había mucha esperanza. Y ahora mucho más al este país no haber perdido tantos recursos en la fallida toma de Gran Bretaña, ya que esta simplemente no ocurrió. Cosa que también significaba aún menos tiempo para que los soviéticos se prepararan para repeler la Operación Barbarroja, y que esta fuese llevada a cabo en verano y no en invierno. Los conocidos Blitzkrieg se darían en toda la madre patria, avanzadas de tanques alemanes que flanqueaban por los lados a los rusos para terminar rodeándolos rápidamente y así obligarlos a rendirse. En estos ataques relámpagos los alemanes casi no perdían ni tanques ni hombres, mientras que los soviéticos morían en grandes cantidades, sus equipos eran destruidos o inutilizados y por si fuera poco, en total en esa avanzada de no más de 4 meses, más de 3 millones de soldados rusos se rendirían y serían capturados. Stalin estaba enfurecido y no podía mantener a su ejército en un solo lugar, tenía que esparcirlo para proteger fábricas de armamento, depósitos de petróleo, gas, ciudades y otros blancos importantes más, pero esto hizo que la estrategia alemana funcionase aún mejor. La Unión Soviética tendría sus días contados. Luego de meses en que los nazis capturaron todos los pozos petroleros y de gas soviéticos, ciudades importantes como Stalingrado, puertos, bases militares, y luego de que millones murieran de hambre, frío o fueran ejecutados, pues la Operación Barbarroja habría llegado a su objetivo final, Moscú.
Los alemanes eran despiadados con los soviéticos, llegando incluso a llamarlos subhumanos. Ellos veían a los eslavos en general casi tan mal como los propios judíos, y su odio hacia el comunismo impulsaba a las tropas alemanas a hacer cualquier tipo de barbaridades, así que la toma de la capital soviética no sería muy pacífica que digamos. Los soviéticos casi no pusieron resistencia en la capital, la moral estaba muy baja, sabían que una derrota era inminente, tanto tiempo luchando, tantas bajas, tantas deserciones, tan malas condiciones de vida hicieron que muchos decidieran no imponérsele a los panzers. La gente solo quería que todo acabara, muy parecido a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y luego de la toma de Moscú, Stalin y sus hombres de confianza fueron ejecutados. Los rusos eran tratados como ratas por los alemanes, las condiciones de vida no mejoraron para nada tras la toma del país, campos de trabajo comenzaron a crearse y una ley de mano dura gobernaba en la nueva Rusia nacionalsocialista. Pero a pesar de esto, muchos generales soviéticos con un gran número de soldados comenzaron a retirarse a China. Recuerden que el ejército rojo tenía 15 millones de hombres activos y que la estrategia alemana tampoco cubría todo el país, así que cuando varios líderes militares vieron la derrota inminente que pasó en Moscú, decidieron retirarse para poder luchar otro día, y ese día seguro llegaría. A pesar de la victoria nacionalsocialista en la Unión Soviética, Alemania no tendría la misma fuerza con la que comenzó esta sangrienta campaña. Sus mejores hombres estarían agotados, muchos panzers necesitarían reparaciones, la Luftwaffe habría perdido muchísimos aviones y mantener el control en el país requería de bastante personal y armas. Y eso que no estoy incluyendo el estacionamiento de varios batallones por si las tropas rusas restantes quisieran atacar de nuevo. Así que esto le pondría una pausa parcial al movimiento militar alemán durante un tiempo. Por lo que luego de la toma de Moscú en 1941, en el mes de julio, la maquinaria de guerra germana por fin tendría un descanso, pero este no le duraría mucho. Por otro lado, los acontecimientos entre Japón y Estados Unidos no cambian. Pearl Harbor es atacada y los estadounidenses le declaran la guerra al Imperio del Sol Naciente. Y este, al ser aliados de Alemania, pues Hitler también le declara la guerra a los norteamericanos en cuestión. A diferencia de los británicos, los Estados Unidos, de la mano de su presidente Franklin Delano Roosevelt, no buscarían paz con los alemanes, pero al no poder enviar tropas a Europa ya que no contaban con aliados directos en donde poder desembarcar tropas, el combate se centraría principalmente en el Pacífico. Con un imperio japonés ansioso de probar su gran flota y sus rápidos y versátiles aviones cazaceros, la guerra en el Pacífico comenzaría. Ese conflicto no cambiaría mucho, sinceramente. Japón tomaría una ventaja temprana, pero eventualmente el ejército estadounidense mostraría su superioridad, y al ver la precaria situación japonesa, los alemanes comenzarían a ayudar más activamente. La guerra en el Pacífico sería dura y llevada a cabo solo en este mar debido a que aún con cañones como el B-3 o misiles balísticos como el B-2 y las demás superarmas alemanas, por muy avanzadas que fueran, no se estimaba que alguna alcanzara territorio estadounidense sino hasta por lo menos a inicios o mediados de 1946. Y sí, amigas y amigos, muchos creerían que no sería así, pero el señor Heisenberg, jefe del programa nuclear alemán, no creía poder tener dichas armas listas sino hasta esa fecha. Y por si fuera poco, tocaría lanzar el misil en un radio de no más de 160 kilómetros de la costa estadounidense, o en su defecto, lanzarlo desde un bombardero tradicional. Así que los Estados Unidos tendrían un poco de tiempo para poder cambiar las cosas a su favor. La guerra en el Pacífico sería muy dura, sanguinaria y despiadada. Muchas bajas por todas las partes, pero al ver que no se estaba llegando a ningún lado, con esto, como tal, la naval alemana junto con la fuerza aérea decidieron comenzar a atacar territorio estadounidense. Esto haría que aunque Alemania perdiese muchos barcos y aviones en el Atlántico, las fuerzas norteamericanas tuviesen que separarse para defender tanto el este como el oeste, y al final liberar presión estadounidense sobre la naval japonesa y comenzar a acercarse más a costas norteamericanas. California fue bombardeada por Japón en varias ocasiones, Washington DC, Nueva York y otras ciudades del este también. Miles de inocentes murieron, pero Estados Unidos no se rendiría. La gran mayoría de la naval y fuerza aérea alemana estaba estacionada en España y en el Atlántico como tal. Todos los recursos de los nazis estaban enfocados en derrotar a Estados Unidos. Pero de repente, luego de 2 años luchando, en una noche septembrina cualquiera, un convoy aéreo gigantesco con 300 bombarderos y más de 500 aviones cazas salen desde el Reino Unido, sobrevuelan el cielo de Berlín y de repente...
Winston Churchill, que había tomado el puesto de Chamberlain en 1942 y nunca fue para nada afín de la paz con Alemania, lo había planeado todo. No volver a entrar en la guerra y volverse neutral a Alemania, dejar que los nazis acabaran con los soviéticos, utilizar a Estados Unidos como una distracción y luego atacar donde dolía con el escuadrón aéreo más grande de la historia. Churchill estaba al tanto del proyecto Manhattan en Estados Unidos para desarrollar una bomba nuclear, proyecto que comienza a llevarse a cabo antes y finaliza para agosto de 1943 en esta realidad alterna. Y una vez con los soviéticos fuera de la foto, con una Alemania con casi todos sus recursos esparcidos entre el Pacífico y el Atlántico, y al saber que la bomba atómica estaba lista, pues su plan maestro podría comenzar a llevarse a cabo. Y todo fue planeado entre Roosevelt y Churchill apenas este tomara el cargo del primer ministro. Las bombas serían transportadas desde Estados Unidos a Canadá, y Canadá, al ser colonia británica en ese momento, pues tenía derecho a negociar con Gran Bretaña, y como los alemanes estaban tan ocupados con los estadounidenses, pues no revisaban cargamentos con destino al Reino Unido. Una vez las bombas estuviesen en una remota isla del norte de Escocia, un par de bombarderos y su pequeña escolta saldrían hacia Londres, donde se reunirían con el convoy mencionado anteriormente y partirían hacia Alemania. Y aunque Inglaterra tenía prohibido fabricar nuevas armas, podía quedarse con las que ya tenían, pudiendo despachar así a todos los aviones que mencionamos ya. Y aunque habían muchos antiaéreos en Alemania, la verdad, la mayoría de las defensas era en Francia y en todo el Atlántico. Y entre Berlín y Londres no hay más de 1000 kilómetros, cuando los bombarderos ingleses podían volar distancias 4 veces mayores que esas. Y aunque muchos cazas fueron derribados e incluso también uno de los bombarderos cargado con una de las bombas nucleares, que por cierto eran 3, había caído sobre suelo alemán, lo que hizo fue causar un daño mucho mayor a una detonación controlada. Este era el fin, Berlín aniquilada, el alto mando alemán evaporado, Hitler muerto. Por si fuera poco, revoluciones en Polonia, en Rusia gracias a los soldados que habían escapado a China, y otros países de Europa del Este también estallaron. La Marina británica flanqueó y rodeó las costas alemanas. Japón estaba impactado con el poder de las bombas. Estados Unidos responde y manda tropas a una Francia rebelde. Y aunque claro está que casi todo el ejército alemán seguía intacto, el miedo a otro ataque nuclear tan devastador obligaría a los germanos nazis restantes a firmar una tregua, una paz con la condición de que la utilización de dicha arma no se volviese a implementar en el territorio alemán jamás. Hay muchísimas cosas con respecto al postconflicto de las que podríamos hablar. Para que Japón se rinda, ¿haría falta otra bomba nuclear? ¿Cómo se devolverían las tierras tomadas por Alemania? ¿Qué se haría con todo el arsenal de guerra nazi? ¿Qué tipos de reparaciones estarían obligados a pagar? Pero lo que sí es seguro es que luego de la toma de Alemania de la Unión Soviética, el nuevo gobierno ruso no sería comunista, que se habrían deshecho de la amenaza nazi y que podrían quedarse con todos sus equipos, armas y nuevas tecnologías, que Japón se rendiría tarde o temprano y que este mundo no sería tan bipolar sino gobernado por Occidente, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña. En otras palabras, Churchill sería el gran vencedor de la guerra. Quiero agradecer a mis Patreons Leonardo Aramayo, Josie Fries, Mario Sencio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo por, en especial a mi pana Fabián Benítez, por ayudar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes estos con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.